Hola, bienvenidos y bienvenidos a todos a una nueva temporada de nuestro programa Descubriendo el Mundo Infantil. Estamos iniciando la tercera temporada con temas novedosos para todas las familias, todos de primera infancia. Y para empezar hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de teatro y el desarrollo de las emociones. Para eso tenemos un actor de la ciudad de Osorno, Álvaro Gómez. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carolina, todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, mejor ahora. Estuviste media enfermita. Estuve media enferma, media resfriada, pero bueno, todo se solucionó. Quisiera comenzar hablando un poco del teatro. ¿Qué ha sido el teatro en tu vida? ¿Cómo ha impactado quizás en tu vida personal el desarrollo del teatro? El teatro. Bueno, el teatro, pieza angular y fundamental de mi vida, pues a lo que yo me dediqué por más de 20 años, una carrera a la que llegué de manera bastante, no sé si casual, porque no creo mucho en las casualidades, pero quizás de rebote, por falta de orientación. Yo cuando salí del colegio no sabía que quería ser actor. Como muchos. Como muchos, ¿cierto? Sí, es verdad, y que finalmente se transforma en algo más intuitivo. Yo me fui a estudiar un año de sociología y bueno, ahí está muy vinculado justamente a las emociones, por factores muy emocionales, ¿verdad? Decidí salirme de sociología sin tener muchos conocimientos de lo que podía llegar a significar la carrera de teatro y lo que a futuro era ejercer laboralmente como actor. Decidí irme a estudiar a Santiago, justamente para eso, para darle cabida al otro sector del cerebro y desarrollarlo desde ahí. Las neurociencias hablan del desarrollo, bueno, de las neuronas espejo, de las habilidades blandas, y una de las formas de trabajar en primera infancia tiene que ver con el desarrollo de las emociones. Las educadoras de párvulo trabajamos mucho el teatro infantil, pero a veces con desconocimiento de cómo podría ser esto una herramienta de aprendizaje de niños y niñas en primera infancia. Tú, como actor, ¿cómo lo podrías contextualizar? ¿Pero por qué? Yo te puedo hacer una contrapregunta. Sí. ¿Por qué con desconocimiento? Porque ¿Cuáles son los factores que inciden a eso? Más que nada tienen que ver con una cosa emocional personal de cada educadora. ¿Pero ustedes reciben la capacitación para poder hacerlo? Poco. Se nota mucho la diferencia cuando un actor, es como cuando va un profesor de educación física a hacer clase de educación física a nivel inicial, hay mucha diferencia, lo mismo cuando va un actor. Claro, yo creo que tiene que ver un poco, ahí vamos a la raíz entonces, porque si efectivamente tú como educadora de párvulo consideras, y me imagino que muchas de tus colegas también lo creen así, que es una herramienta fundamental, uno se pregunta por qué entonces ustedes no reciben la capacitación para poder hacerlo. Y ahí entonces vamos, como te digo, al origen de la problemática, que yo creo que la falta de gestión emocional que existe hoy en día en nuestra sociedad es un poco la causante de que estemos como estemos, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido entonces, ¿qué pasa ahí? No es importante. No es importante. Para la educación en general no es importante el ámbito emocional, el desarrollo de las emociones, cómo las gestionamos, cómo aprendemos a convivir con ellas, cómo las desarrollamos, cómo somos capaces también de compartirlas con nuestros pares, cómo desarrollar esa comunicación en términos afectivos con nuestro par. Y eso por supuesto que viene desde la formación, pero si no estamos preparados para poder explicarles y enseñarles a nuestros niños, y no hablo particularmente de ustedes, porque ustedes finalmente sí, de manera autodidacta, ¿cierto? O lo aprenden a hacer, finalmente, porque ustedes lo valoran, lo ponen en valor y saben la importancia que puede tener. Pero imagínate cómo sería si efectivamente nos formaran de esa manera. Si le diéramos cabida a las emociones para que esas emociones dialogaran justamente con el crecimiento cognitivo también, porque yo creo que van de la mano. Van de la mano. Hablaste de algo puntual. No sabemos canalizar emociones y eso parte desde el adulto, desde las familias que son el primer agente educativo de nuestro niño y nuestra niña. El núcleo familiar. Entonces, ya que son las familias las que nos ven hoy día, ¿qué consejo le darías tú a las familias que hoy en día, lamentablemente, el trabajo, las redes sociales, el uso del teléfono, absorben mucho este tiempo que debiese ser más de calidad con los niños y las niñas, que permite también esta conexión emocional con nuestros hijos?
hablábamos antes de empezar el programa, tú fuiste papá hace poco, ¿cómo las familias se podrían conectar y cómo el teatro es una herramienta para conectarse con sus hijos y sus hijas? Sí, es complejo, es sumamente complejo, Sí. por lo mismo que estábamos hablando recién. No hay cabida para desarrollar nuestras emociones, ¿verdad? No se prioriza. Entonces, partiendo de lo que tú decías, las familias, los papás están trabajando, ¿verdad? Salen a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a trabajar, vuelven a las 8, 9 de la noche a sus casas, cansados. Entonces, por lo tanto es difícil generar esa exigencia y decir, ustedes son los responsables de ayudar a sus niños a gestionar estas emociones. Debieran, por supuesto, debieran, pero estamos en un panorama sumamente complejo en ese sentido. O sea, eso lo podemos aterrizar a cuestiones que yo veo hoy en día acá en nuestra ciudad. O sea, cuando hablamos de vías reversibles, por ejemplo, es porque desde el sector poniente queremos incentivar que la gente llegue temprano a su trabajo, porque la gente es la fuerza laboral, ¿verdad? Y necesitamos que produzcan, ¿ya? Produzcan. Nos vamos de nuevo a la racionalidad, ¿verdad? Pero cuando ellos van de vuelta a su casa, no nos interesa que existan vías reversibles porque nos da lo mismo a la hora que lleguen. Entonces, desde ahí es una cuestión sistémica, ¿verdad? Y si el sistema no apoya eso, ¿verdad? Si no nos entrega o no nos da las herramientas para poder tener esa calidad de vida, es bien difícil que las familias puedan hacerlo. Ahora, ¿qué creo yo que las familias sí pudiesen hacer en esos pequeños espacios y tiempos, ¿verdad?, de calidad con sus hijos? Es preguntar, es vincularse desde ahí, es saber cómo estuvo el niño o la niña durante el día, qué le pasó, cómo se siente, ¿verdad? Más que preguntarle cómo te fue, ¿verdad? Cómo te fue en el colegio. Las notas. ¿Qué notas te sacaste? ¿Cómo está el informe? ¿Cómo está la conducta? Preocúpate primero de qué es lo que el niño siente, porque probablemente en lo que él sienta vas a encontrar la respuesta a el cómo le está yendo, ¿verdad? El teatro, en cierto modo, lo que te permite es, ¿cierto?, personificar quizás personajes, valga la redundancia de la palabra, diversos. Ya tú has personificado bastantes personajes. ¿Cómo se llega a la emocionalidad de un personaje que a lo mejor no tiene una historia similar a la tuya? Y ahí volvemos a conectar a las emociones. Sí, bueno, es que eso es más bien técnico, porque eso te lo enseñan en la escuela, ¿verdad? Hay distintas formas de trabajar las emociones, cuestiones, como te digo, muy técnicas, pero claro, finalmente, al menos en mí, o en mi experiencia, habitualmente lo que hacía era un retroceso y llegar a una evolución emocional pasada, ¿verdad? Como a una memoria emocional, lo que estuviese más cercano a la realidad que yo tenía que interpretar finalmente. Hay muchas cosas que tú no has vivido, claro, ¿verdad? O sea, yo no he matado nunca a nadie y en algunas teleseries lo he tenido que hacer, lamentablemente. Pero probablemente hay una emoción que te lleva a que un asesino sea asesino. Y como te digo, yo no lo he hecho, pero sí he sentido rabia, ¿verdad? La rabia es una emoción difícil de canalizar, sobre todo en nuestros niños y niñas, porque están en una edad en que tienen muchas emociones y no sabe qué es una emoción. Y los adultos, que a veces tampoco tenemos la capacidad de canalizar algunas emociones, tenemos que, en cierto modo, enriolar y acompañar a estos niños. Entonces a mí me gustaría hacerte una pregunta súper específica. Tú, desde tu experiencia como actor, ¿crees que el teatro tiene la capacidad de desarrollar una inteligencia emocional? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque el teatro te ayuda a que el niño imagine, a que el niño sea capaz de crear, a que el niño sea capaz de conectarse con sus pares, porque el teatro como esencia es colectivo, ¿verdad? Implica un trabajo en equipo. A mí me tocó vivirlo hace poco en una visita, me invitaron al Colegio Santa Cecilia. Colegio de Arte. Colegio artístico, yo diría que el único que existe en Osorno, en estricto rigor, porque hay otro en Centeno, pero que a mi entender no cumple con esa realidad en estricto rigor como lo hace el Santa Cecilia. Sí, sí. Y me tocó estar con los niños de teatro.
y hago el paralelo con otras realidades educativas, porque también me ha tocado visitar muchos otros establecimientos educacionales, y la diversidad o la disparidad que existe en ese sentido es abismante, es abismante. He pasado por algunos establecimientos en donde a los niños les cuesta mucho expresarse, les cuesta mucho hablar incluso. Cuando tú les pides y les abres el panorama de que te hagan una pregunta, por ejemplo, ¿verdad? A que te manifiesten una inquietud, y desde lo lúdico incluso, aún así les cuesta. Y ahí yo creo que hay una problemática importante por parte de esa educación, ¿verdad? Y después nos vamos al Santa Cecilia, donde estuve con, no sé, 60 niños de distintos cursos, donde había una lucidez maravillosa, donde los niños expresaban realmente lo que estaban sintiendo, y además de una manera súper respetuosa, porque además el teatro sí es formativo, así como lo es el deporte también, te entrega valores, ¿verdad? Y ahí tú te das cuenta que esos niños se están desarrollando de otra manera. Y que es distinta, y que están siendo mejor preparados para la vida también, para lo que se viene a un futuro, o al menos en mi entender, que van a ser un gran aporte a la sociedad, porque yo creo que hoy en día la sociedad debiese moverse a partir de las emociones, porque las emociones implican respeto, las emociones implican empatía también, ponerse en el lugar del otro. A ti no sé si te pasa, pero hoy en día tenemos algo súper automatizado, que tú te saludas y dices, hola Caro, ¿cómo estáis? Yo no hice bien. ¿Y te importa realmente que tú estés bien? ¿O te importa a ti realmente? ¿Te ha pasado alguna vez que tú le digas, hola, ¿cómo estás? Y que alguien te diga mal? No, porque es automático. Porque bien. es autómata, Sí, porque es autómata, pero tú estás haciendo una pregunta que es fundamental. Claro. Y uno debiera, si la estás haciendo, uno debiese interesarse por cómo está el otro. Una responsabilidad afectiva. Yo creo que Lo sí. tenemos muy claro, quizás los seres humanos hoy día, lo que es responsabilidad afectiva, en una pregunta tan simple, hola, ¿cómo estáis? Exacto, yo creo que sí. Y ahí te das cuenta cómo de alguna manera los agentes o los responsables o las figuras que están a cargo de cuestiones importantes en nuestra sociedad no se encargan de fomentar, sino que de ser simplemente malos ejemplos al respecto, ¿verdad? Hoy en día podemos ver en la política, que es algo en lo que yo estoy sumido en mi presente, en mi actualidad, cómo efectivamente los políticos se denostan entre ellos, cómo se agreden, cómo se descalifican, el nivel de agresividad que hay, y eso finalmente se transmite a la sociedad en general. Y a los niños. Y a los niños, por supuesto, porque se transmite a los papás que ven cómo esas personas se están peleando. Finalmente también nosotros como adultos, en nuestro día a día, terminamos descalificándonos o descategorizando al otro porque simplemente piensa distinto, y después tú te vas con esa energía a la casa y por supuesto que se la transmites a tu hijo e hija. Y ahí cómo como adultos desarrollamos habilidades blandas también en nuestros niños y nuestras niñas. Ahora, para ir terminando, tú que estás más inserto, ¿existen posibilidades, aparte de este colegio que comparto contigo, el desarrollo y las habilidades que tienen sus estudiantes a través del teatro y de otras artes, pero cómo otras familias podrían adquirir o llegar a poder inscribir a su niño a cuerpos, a colegios con teatro o actividades que tengan que ver con el teatro? Sé que a nosotros nos están desarrollando bastantes estrategias, pero son un poco desconocidas para la comunidad. Quizás pudieses contarlas para tener acceso. Sí, la verdad es que yo, sé de casos particulares, pero desconozco la realidad global de la ciudad en ese sentido. Como te comentaba, sé del Santa Cecilia, sé que también los colegios particulares o particulares subvencionados hoy en día tienen implementado el taller o el curso de teatro, pero no tengo tan claro que las escuelas públicas lo tengan y que los liceos lo tengan. Entonces, ahí caemos de nuevo a nuestra realidad, y la mayor parte de nuestra población no tiene el acceso por cuestiones económicas, ¿verdad?, para acceder a una educación particular. Claro. Por lo tanto, está supeditada a tener que inscribir, matricular a sus hijos e hijas en colegios municipales o escuelas municipales, y ahí no hay mucho que hacer, porque la responsabilidad recae de nuevo en ese sentido, en este caso, ¿cierto?, si lo vemos hacia arriba, en el Estado o en el municipio. Pero bueno,
Hay harto trabajo para hacer. ¿Qué mensaje le darías a las familias? A las familias, a ver, pese a esto que estamos hablando, yo creo que hay que tener esperanza. Yo creo que hay que pelear por querer construir una sociedad mejor, que no sea a partir del individualismo, sino que a partir de la generosidad, de la empatía, del respeto, de considerar que el mundo no se va a acabar cuando nosotros nos muramos, muy por el contrario, nosotros tenemos que dejar un legado y tenemos que dejarle un mejor mundo a nuestros hijos y así a nuestros nietos también. Y eso habla de, como te decía, de generosidad. Y hay que tener esperanza porque las cosas sí se pueden lograr, tenemos que trabajar juntos de manera colectiva. Yo creo que trabajando juntos somos más fuertes y más empoderados y de alguna manera le podemos demostrar a la gente que no está ávida, ¿verdad?, de ir hacia o por ese camino, que efectivamente es algo muy necesario hoy en día. Qué bonito mensaje, Álvaro, muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Yo creo que podemos seguir conversando en otra instancia de este tema. Feliz. Esperamos que las familias hayan estado a gusto y puedan haber entendido un poco cómo desarrollar las habilidades emocionales en sus hijos y sus hijas a través del teatro infantil. Nos vemos en otro programa. Pueden ver el programa por Ulagos TV y la 107.5. Chao, nos vemos.